Amigos, amigas, soy el Padre José Luis Segura, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Hoy voy a tocar el tema del miedo a la verdad. Hay un libro de Erich Fromm que dice el miedo a la libertad. Bueno, yo voy a hablar del miedo o el pavor a la verdad. Ya cuando alguno de los videntes, de los que ven, háganme el favor de decir si se oye o no, para que no esté hablando como loco. Bueno, ya dije que soy el Padre José Luis Segura Barragán, que estoy en la Loma, Jalisco, o ahora le dicen Las Lomas, y que pertenezco a la diócesis de Apatzingán, y que el tema es el miedo a la verdad. Bueno, muchas gracias, Guadalupe Mendoza. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué se ocultan tantas cosas en la sociedad? Sobre todo los grandes eventos. Por ejemplo, Ayotzinapa, en la guardería ABC, lo de San Fernando. Y ahora, bueno, la caída del metro, de la línea 12 del metro. Y ahora lo de los migrantes. Entonces, todas esas cosas que han sucedido no se han aclarado bien. Bueno, yo sé que si se aclararan las cosas como son, los responsables irían a la cárcel. ¿Sí? Entonces, los niños de la guardería ABC y las que estaban ahí ayudando, haciéndose cargo de los niños que murieron, pues naturalmente que un gobierno, todo tipo de gobiernos, porque era el de Felipe Calderón, ese gobierno que aparentemente iba a ser diferente, porque Felipe Calderón hasta estuvo en el seminario menor de allá de Morelia, y que sin embargo, cuando llegó a presidente, se volvió inhumano, porque cuando asesinaron a los jóvenes ahí en el norte, unos estudiantes que estaban haciendo una fiestecita y que fueron y los mataron, él dijo que eran delincuentes. Y así lo mismo dijeron de aquellos allá de Monterrey y de otras partes. Lo primero es desacreditar con mentiras a las víctimas. Y entonces tratar de engañar a todos los demás, salvo los que conocen las cosas directamente, de que así no son las cosas. ¿Y por qué es? Para no ser responsables. Entonces es una cobardía. El miedo a la verdad empieza con una cobardía, con un miedo. El no querer hacerse responsable de lo que sucede dentro de sus responsabilidades, valga la redundancia. Ayotzinapa. También ahí, pues, un montón de cosas, el ejército, los delincuentes, los policías, la policía, pues, las policías municipales y la gendarmería, bueno, en aquel tiempo, y todo, o los federales, y todo encubierto, y mentiras, y más mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué se ocultó esa verdad? Porque entonces todas las escuelas esas rurales
para formar maestros iban a quedar manchadas por una sola, por una normal rural. Luego, porque no se quería poner un orden, se dejaba a los estudiantes que fueran a botear, que fueran a hacer manifestaciones y que secuestraran los camiones. Y resulta que uno de esos camiones pues tenía droga que iba a ir a Estados Unidos, y los dueños de la droga, cómplices o con la complicidad del ejército y de las policías, entonces, bueno, y de los narcos, hicieron lo de las desapariciones, torturas y más cosas. Y sobre todo, imponer miedo. Entonces, otra vez, si se descubriera bien lo de Ayotzinapa, tendrían pues responsabilidades el ejército, las policías, los narcos y las mismas instituciones que ya en este siglo XXI tratan de repetir la revolución cubana o la revolución sandinista o la revolución orteguista, y que no lleva a ninguna parte, porque ya no se puede revivir el pasado. El pasado ya no existe, existe un presente que es irrepetible, aunque se parezca, es irrepetible. Lo que funciona del mismo modo, el recurso al método, como aquella novela, es la mentira y la irresponsabilidad y por supuesto la complicidad y la corrupción y la compra de los medios de comunicación, el sometimiento de los medios de comunicación y el silencio de la gente de bien, de los empresarios, y solamente voces destempladas y desconectadas son las que siempre están denunciando y en desacuerdo con la mentira, con la injusticia, con la falsedad, y quieren la verdad de los hechos, cómo ocurrieron las cosas. Y naturalmente que eso es imposible. Me dirán también acá en la iglesia y en todas las iglesias, miren, en todas las organizaciones, así es. Se tiene miedo a que se sepa que una es la vida y otra es la prédica. Entonces la teoría es magnífica, perfecta, la prédica pues, y la vida es todo lo contrario. En la vida religiosa, de cualquier religión, no estoy hablando de la religión católica, de cualquier religión. En estos días de preparación a la Semana Santa, pues se tomaron los textos de San Juan, el Evangelio de San Juan, que denota este Evangelio el odio por la verdad de lo que Jesús decía. Las palabras de Jesús destruían las mentiras y la vida de Jesús destruía la falsedad o manifestaba la falsedad de los dirigentes religiosos.
amafiados, es decir, cómplices de los poderes políticos del Imperio Romano y de los gobernantes judíos corruptos y de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, no se diga. Toda una dirigencia de un país corrupta. Y Juan el Bautista, pues como atacó directamente a la falsedad, a la corrupción, a la mentira, a la maldad, a la cárcel y que le mochen la cabeza. Jesucristo, como logró un gran movimiento y su doctrina fue permeando las conciencias de las gentes que querían buscar a Dios, que buscaban la verdad. Y como Jesús no era violento de por sí, sí a veces tenía actitudes violentas, como cuando sacó a los vendedores del templo, a chicotazos, a patadas, a empujones, a tumbar mesas y a decirles que la casa de Dios es casa de oración y no cueva de ladrones. Si alguien se atreviera en la Iglesia Católica o en cualquier organización, cuando están medrando, comerciando, explotando los sentimientos religiosos, todo por dinero, porque los comerciantes del Templo de Jerusalén pues pagaban impuestos a los sacerdotes, los que allí comerciaban pues vendían animalitos que iban a sacrificar, que iban a ofrecer a Dios, naturalmente que los vendían más caros que los animalitos comunes y corrientes. Como no deberían de haber figuras en las monedas que se iban a dar al templo como diezmos y donaciones, entonces estaban los cambistas que también pagaban impuestos a los sacerdotes del templo y ellos cobraban su comisión por cambiar las monedas que eran idólatras, pero para ellos no eran idólatras porque bien que las guardaban y las acumulaban. Y entonces a la pobre gente le vendían las monedas puras, las monedas legales, las monedas santas, para que pudieran pagar el diezmo o las donaciones como la ley lo mandaba. Pero para hacer eso infringían la ley, porque dentro del templo o en las afueritas, allí era donde hacían el negocio de cambiar las monedas, pero ellos estaban adentro del templo porque Jesús les tumbó las mesas de las monedas. Si así fuera en las iglesias, si alguien se atreviera un día a ir a tumbar los puestos de vendimias, de santos, de imágenes, de rosarios, de enchiladas, de morisqueta, todo lo que está en derredor de los templos para sacar dinero. Si anduvieran vendiendo boletos para alguna rifa, tomara los boletos y los destrozara y los aventara lejos. Luego saldría el encargado del templo y le diría, ¿con qué derecho lo haces? ¿Quién te mandó? Porque el derecho lo tiene el que se siente dueño o el que cree que es dueño. Entonces, de las cosas de Dios se sienten dueños los ministros de Dios. Y acá, en la política, en la polaca, es lo mismo. Por eso, pues, miren, no sé qué va a pasar. El INE ya se murió. Pero como los ciudadanos han presionado muy fuerte en aquella manifestación de
el 13 de noviembre, si mal no me acuerdo, del año pasado, y el 26 de febrero de este año, y posiblemente hagan otra manifestación más grande todavía. Y las mentiras, miren, cuando fueron los del 26 de febrero, eran 90,000 los que llenaron el Zócalo. Cuando fue lo del 18 de marzo, los que llenaron el Zócalo eran 500,000. ¿Cómo es que el Zócalo lleno para los ciudadanos era 90,000 y el Zócalo lleno para el oficialismo eran 500,000? Explíquenmelo. Alguien tiene que estar mintiendo, porque si el mismo recinto se llenó 2 veces y en una vez dijeron que 90,000 y en la otra 500,000, ¿en qué momento están mintiendo? Porque no puede ser 90,000 y 500,000 si se llenó igual. Bueno, pero esas son las mentiras, el miedo a la verdad. ¿Cuál es el miedo a la verdad en este caso? De que la sociedad está repudiando al gobernante y el gobernante quiere manifestar que no es repudiado, pero con mentiras y con trampas, porque maicea a la gente, la obliga. Y lo de los inmigrantes, pues, que murieron allí encerrados, hay otra mentira. Que el albergue o la cárcel, lo que ustedes gusten, tenía puertas de madera. Vean el video. Tiene una puerta de metal, de reja, y ahí se ve dónde tiene el candado o la chapa, y la ventana que sigue. Allí no hay nada de madera, porque era una bodega como cárcel. Entonces, puras mentiras y puras mentiras y puras mentiras. El miedo a la verdad. ¿Qué les cuesta decir que alquilaron a un cónsul honorario de Nicaragua el cuidado de los migrantes y cuánto dinero le dieron? Entonces ahora deberían de llevar a la cárcel al cónsul honorario de Nicaragua y a las empresas que estuvieron haciendo eso y a quienes no dejaron salir, pero no los empleados, los que ordenaron que no dejaran salir a los hombres. Y ahí está la mentira, la mentira, la mentira y el miedo a la verdad, porque la verdad trae responsabilidades, trae castigos, deben de ser castigados. Esperemos que nosotros, los católicos, dejemos de decir mentiras. Tratemos de vivir bien para no necesitar mentiras para disculpar nuestras vidas. Y la verdad es más simple. La verdad es nada más una comparación entre lo que uno dice y lo que uno hace. Nada más eso. Entonces, si nosotros decimos la verdad y para poderla decir evitamos trucos y trampas y maldades y todas esas cosas que no queremos decir que somos nosotros los responsables, pues evitemos esas cosas. Y también no nos dejemos engañar por ningún tipo de gobierno. Todos los gobiernos, como ya les estuve demostrando, los panistas, los priistas y los morenistas son lo mismo. Y como alguien dice que es la cultura priista, pues sí, la cultura priista, la de
la trampa, la mentira, el chanchullo, la astucia. Pero ahora es la misma gata, pero revolcada. Pues sí. Y desgraciadamente esa gata revolcada creen que está muy limpia, pero está toda envijada de la misma mierda del priismo. Y el panismo lo mismo. Se dio un baño de mierda priista, por eso está como está. Por eso nada más invito a los que quieran de buena voluntad. No vamos a hacer una cruzada contra los mentirosos. No, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que uno deje de estar en esa cultura priista y tome una cultura mexicana auténtica, la cultura mexicana de nuestros antepasados, los que no usaban de la mentira para justificar su mala vida, sino que decían la verdad. Y cuando se les preguntaba, pues decían la verdad. ¿Y tenía consecuencias? Sí, sí tenía consecuencias, por supuesto. Porque la verdad siempre no peca, pero incomoda. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Mañana es Domingo de Ramos. Esperemos que todos los católicos que tenemos esas devociones, pues participemos. También me van a decir, padre, pues venden las palmas, sí, pues las pobrecitas gentes de los cerros, sobre todo las de Guerrero. Bueno, es una caridad comprarles las palmas. Ellos necesitan el dinero, uno no lo necesita tanto. Bueno, entonces hacer una caridad con ellos. Bueno, amigas y amigos, déjenme decir algo sobre sus comentarios. Ya, Guadalupe Mendoza, dije que muchas gracias, que qué bueno que me avisas que sí se oye. José Luis Pérez Alvarado. Hola, buenas noches, me gusta muchísimo que nos platique del Evangelio. Dios lo siga bendiciendo y llenando de su divino espíritu. Muchas gracias. José Luis Tocayo. José Ábalos, buenas noches, Padre José, bendiciones de Fresno, California. José, buenas noches y me da mucho gusto que escuches este programa desde allá, desde tan lejos. Jesús Sánchez, saludos, Padre, desde Santa Rosa, California. Un fuerte abrazo y bendiciones. Bueno, amigas y amigos, ya les iré platicando de la pasión de los mexicanos. Mañana pues sería el triunfo de todos los mexicanos, todos los tramposos que se han robado dinero y que les va muy bien, los corruptos, los políticos, todos los sucios de este mundo. Mañana se van a alegrar porque creen que portando unas palmas y gritando un viva Jesús, se van a salvar. Amigas y amigos, muy buenas noches.